Estimados amigos, amados hermanos, el domingo pasado ministramos algo que llegó profundamente a mi corazón, porque me hizo volver a desempolvar un poquito el asunto de los pactos en la iglesia, los pactos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué papel juega el pacto en, en la vida de la iglesia contemporánea? ¿Se debe pactar? ¿No se debe pactar? Porque se oyen muchas cosas, se dicen muchísimas cosas por la internet, unas muy buenas, pero otras muy equivocadas. Por eso con todo mi corazón quisiera empezar a hacer una serie dedicada a los pactos en la iglesia. ¿Qué, qué es el papel de los pactos y cómo debe la iglesia afrontar esta situación de pactar con Dios en este tiempo? ¿Se puede o no se puede? La palabra del Señor dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo es destruido porque le falta enseñanza. Lamentablemente, esta es una de las razones por las que muchas veces perdemos bendición de Dios sin darnos cuenta por qué. Como soy pastor, ya por varios años, he notado, como el día de hoy lo estoy viendo, que por lo menos en la congregación que el Señor me dio a pastorear, en la obra de Orange, aquí en el sur de California, he notado que hay familias y personas muy prosperadas, muy bendecidas, y hay personas y familias demasiado escasos de bendición. El propósito de esta enseñanza, de compartir, es lograr que Dios bendiga a los que necesitan bendición. Yo no sé si tal vez usted que me está viendo evita que uno se dé cuenta a veces que la cosa no anda bien. Pero he notado familias que la cosa no anda bien. Y yo sé por qué es. Tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy. Es el tema de los pactos. La gente lo toma a la ligera. La gente cree que eso no es nada. Y igual les decía el domingo, nos parecemos algunos, para que no se enoje nadie, ¿verdad? Como los hijos de Eli, Ofni y Finés. Le servían al Señor, pero no conocían al Señor. Ni conocían la costumbre de los sacerdotes, dice. Y le servían al Señor. ¿Cuántas veces estaremos ministrando al Señor, sirviéndole al Señor, cantándole, aplaudiéndolo, dando diezmos, dando ofrendas, pero no conocemos al Señor? Y la consecuencia de no conocer al Señor la podemos ver ahí con Ofni y Finés, los hijos de Eli. La consecuencia fue que perdieron el arca. La presencia de Dios se fue de Israel por culpa de ellos, porque no conocían al Señor y le servían al Señor sin conocer al Señor ni las costumbres de los sacerdotes. Yo quiero que Dios los bendiga, ese es el deseo. Yo creo que todo lo que quiere todo pastor de Dios, el anhelo que tenemos es que Dios los bendiga, tener un pueblo bendecido por Dios, no que unos muy bendecidos y otros demasiado empobrecidos. Ahora, comencemos por entender que la bendición de Dios no necesariamente es dinero. Entendamos que la bendición de Dios no necesariamente son los dólares, como piensa mucha gente, que es el bienestar material. La bendición de Dios no necesariamente es tener mucho dinero. La mayor bendición de Dios es la presencia del Señor. El que tiene la presencia del Señor lo tiene todo, porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si Él está conmigo, Él me va a proveer de todo lo que yo necesito. Él es la mayor bendición. La mayor bendición no digamos, no pensemos que se limita solamente al billullo, como le dicen en México, ¿verdad? Al dinero. A veces una bendición grandísima es una sanidad.
Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene sanidad, tiene cáncer, se están muriendo. Su mayor bendición sería una sanidad. Pagarían todo lo que tienen, gastarían todo lo que tienen por la bendición de la sanidad. Y así, situaciones de complicaciones familiares muchas veces, situaciones de divorcio, una destrucción familiar. Tal vez hay dinero, pero hay divorcio y los hijos están siendo destruidos porque les falta una bendición. Entonces, entendamos la bendición. Cuando digo que hay personas muy bendecidas, no me limito nada más a estar hablando de dinero y posesiones materiales. Estoy hablando también de la sanidad, de la prosperidad, estoy hablando de la salud, estoy hablando de la paz en el hogar. Esa es una gran bendición. Y a veces escasean esas bendiciones, pero es porque no entendemos cómo es que trabaja Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus caminos. Eso es lo que Moisés le pedía, enséñame tus caminos. El salmista le dice eso también al Señor, enséñame, oh Señor, tus caminos, para poder hallar gracia delante de tus ojos. Y eso es lo que sucede. Bueno, una de las cosas importantes por las que debemos comenzar es por entender. Hoy quiero que me tengan un poquito de paciencia el día de hoy. Hoy quiero empezar a dar esta serie que está relacionada con los pactos, pero no podemos entrar a hablar de los pactos si primero no comprendemos que la iglesia es un sacerdocio. Estamos en el sacerdocio. Usted que me está viendo a mí, sea de la obra de Orange, sea de alguna iglesia asociada con obra de Orange, o sea simplemente un hermano en Cristo Jesús que me mira en la península de Kamchatka o me está viendo tal vez allá en el archipiélago de Gulag, en las Islas Baleares o donde me esté viendo, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios. Pero quiero decirle esto, el día de hoy vamos a apuntar un poquito. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No podemos hablar de la bendición de Dios, cómo llega la bendición de Dios a su pueblo, si no entendemos que es a través de un sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? Nosotros estamos dentro de un sacerdocio. Usted y yo, si somos cristianos, pertenecemos a un sacerdocio. Déjeme volver a repetirle algo que tal vez en la obra de Orange lo sabe mucha gente. Pero la palabra sacerdocio viene del latín sacerdos otis, sacerdotis, sacerdos, que es lo sagrado, sagrado, el oficio sagrado, el quehacer sagrado, la función sagrada. Sacerdos otis, de ahí viene sacerdotes. Quiere decir que es el oficio sagrado, es el oficio del altar. El sacerdocio es el oficio del altar. Es más, allá en Hebreos capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios. Ahí dice, quiere decir que la razón del sacerdocio es la ofrenda. La razón del sacerdocio es el sacrificio. La razón del sacerdocio es el altar. Por eso el sacerdocio es el oficio del altar. De hecho, es el oficio sagrado. También podemos entender el sacerdocio como el oficio de representar a Dios. No quiero ahondar mucho, pero necesito mencionarlo. El sacerdote representa a Dios. Eso quiere decir que tiene una función representativa. El sacerdote no es Dios, pero está habilitado por Dios para representar a Dios. Por eso él puede bendecir en el nombre de Dios, porque lo representa. Puede bendecir en el nombre de Jesucristo, porque representa al Señor Jesús, el sacerdote. Así que es un oficio representativo también.
Decimos que también es un oficio sagrado porque el sacerdote administra los misterios del altar, como la bendición, como los dones del Espíritu, como toda la sobrenaturalidad que Dios le da a la iglesia para hacer señales, prodigios y milagros. Ese es el sacerdote. Nosotros somos un sacerdocio. Usted está llamado a ser sacerdote. Tengo aquí mi Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 5. Le voy a leer lo que dice. Dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como piedras vivas, dice, para un sacerdocio santo. Nosotros somos para un sacerdocio santo, no hay vuelta. Aquí dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Qué tanto le han enseñado del sacerdocio? ¿Qué tanto sabe usted del sacerdocio? ¿Qué tanto conoce de lo que es este oficio? Porque lamentablemente, muchas veces que yo viajo y hablo del tema del sacerdocio, la gente se echa un poquito para atrás porque piensan que estoy hablando del sacerdocio católico. Porque es la única forma que ellos entienden el sacerdocio es de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Porque los tienen en ignorancia. Porque no les explican lo que yo estoy tratando de explicarle ahora para poder que usted reciba bendición, para que usted sea bendecido a través de la enseñanza. Bueno, nosotros pertenecemos a un sacerdocio, dice aquí, que estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. No podemos obviar el sacerdocio. Es más, ve el verso 9. Léalo conmigo el verso 9. Ahí dice, pero vosotros sois, mire, vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero dice, real sacerdocio. Entonces, tenemos que enfrentarnos a una realidad espiritual, y es que pertenecemos a un sacerdocio. Eso es lo que está diciendo aquí. Además, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, si usted quiere leer un poquito más de la palabra del Señor, nos confirma. Capítulo 1 nos dice, vamos a leer el capítulo 1, pero estoy en Pedro, es Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 6, quiero que leamos el verso 6. Vamos a leer el verso 4 en adelante para que el contexto sea entendido. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Ahí lo dice. Dice que hizo de nosotros sacerdotes. Ahora vamos a ver qué clase de sacerdocio es. Dice, tal vez su Biblia diga reyes y sacerdotes, tal vez diga la versión Reina Valera, reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 5, si usted le da vuelta, capítulo 5 en el verso 10, también repite, insiste diciendo, verso 10, y has hecho, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Dice sacerdotes. Y termino con el capítulo 20 de Apocalipsis, para que tenga todos los versos usted apuntados y
los estudie si quiere convencerse por sus propios ojos, ¿verdad? El capítulo 20 nos dice en el verso 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Así que no podemos obviar el sacerdocio, por lo cual me sorprende tanto que la mayoría de apóstoles y maestros, pastores, no aborden este tema del sacerdocio. Esto es preocupante porque debido a eso la iglesia no tiene la mentalidad de un sacerdote, no tiene mentalidad sacerdotal. Pero hablando del sacerdocio, ya sabemos que somos para un sacerdocio, llamados a un sacerdocio. Nuestro sacerdocio, el sacerdocio de nosotros tiene un nombre. Se llama el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Déjeme ir al libro de Hebreos en el capítulo 5, solo para darle una muestra. Hebreos capítulo 5 dice en el verso 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, el sacerdocio en el que nosotros estamos es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y ese sacerdocio funciona, opera, ministra según el orden de Melquisedec. Aquí está escrito. Además, le he traído un PowerPoint para que le sea un poco más fácil la asimilación de lo que estamos diciéndole. Y ahí está viendo usted una ilustración de lo que se supone que debe ser Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién es Melquisedec? El sacerdocio de Jesucristo dice que es según el orden de Melquisedec. Y hablando del orden de Melquisedec, ahí está el verso que le leíamos, usted lo puede ver en su pantalla. Dice Hebreos capítulo 5, del verso 5 al 6, obsérvelo usted ahí, léalo con sus propios ojos. Está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, por eso le subrayé la palabra Cristo para que sepa que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú. Ese es el Padre, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso yo le estoy diciendo a usted el día de hoy, el sacerdocio en el que nosotros estamos, el sacerdocio que el Señor Jesús vino a fundar, Él vino a poder a montar ese sacerdocio, es el sacerdocio de Jesucristo. Pero dice que funciona según el orden de Melquisedec y por eso se lo subrayé para que usted vea que ahí dice según el orden de Melquisedec. Usted lo va a ver en el verso 10, lo va a leer del verso 8 al 10. Dice Hebreos 5, 8 al 10, dice, y aunque era hijo, y esa lo pongo subrayado, el hijo con amarillo, para que usted vea que está hablando de Jesucristo, el hijo. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro sacerdocio, el del Señor Jesucristo, pero funciona según el orden de Melquisedec. No, creo que tengo otro verso acá. En el capítulo 7 de Hebreos, en el verso 17, dice, pues de él, ese él es el Señor Jesús. Pues de Jesús, ¿verdad? De él
se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre. Ese para siempre quiere decir que es un sacerdocio eterno. Nunca se va a acabar. Inmutable, no va a cambiar. Pues es tremendo, ¿verdad? Dices, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese según el orden de Melquisedec, lo que quiere decir es que va de acuerdo al orden de Melquisedec. Esa palabrita según quiere decir de acuerdo con, va de acuerdo con, es de la misma manera, es de la misma forma que el orden de Melquisedec, va conforme a el orden de Melquisedec. Eso es lo que quiere decir. Y dentro de ese orden es muy importante entender lo que hablábamos el domingo. Precisamente aquí es donde vengo a desembocar. Dentro de este sacerdocio hay un sacerdocio que es el sacerdocio de Jesucristo. Pero ese sacerdocio de Jesucristo funciona según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec tiene características interesantes. Primero, el orden de Melquisedec es un sacerdocio del Dios Altísimo. El orden de Melquisedec, ahora vamos a volver al PowerPoint, pero déjeme explicarle esto. El orden de Melquisedec es del Dios Altísimo. Por eso, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, si usted me acompaña a leerlo, en el capítulo 14, en el verso 12 en adelante, usted puede leer capítulo 14, déjeme encontrárselo, donde dice el verso 18 hablando de Melquisedec. Mire, ¿cómo podemos entender el sacerdocio de Jesucristo si no entendemos el orden de Melquisedec? Porque el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Hay que entender primero a Melquisedec para saber cómo opera, cómo funciona el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, poniéndole un poquito de atención a Melquisedec, aquí dice, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Por eso es que la Santa Cena del Señor Jesucristo se celebra con pan y vino. Y yo sé que en esto hay una gran controversia, como siempre, donde se mete la teología y la mente humana va a haber controversia. Porque unos dicen que tiene que ser con jugo de uvas, Welch, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen que hasta con agua se puede hacer. Es más, gente hasta con Sprite la han hecho. La gente hace lo que quiere, pero yo le digo, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Aquí dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Esa palabra vino es la palabra 3196, yayin. Y yayin quiere decir wine as fermented. Eso está en el PC Study Bible. Dice que es vino fermentado. Pues podemos borrarlo, pero es la palabra yayin. Y se le estoy dando el número. Si no lo agarró, agárrelo. 3196 yayin, para que se convenza que es vino fermentado. Ahí lo dice. Y dice aquí, dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. Ese personaje que mire usted a mi lado es una representación de Melquisedec. Sacerdote de El Elión. El Elión es el Dios Altísimo, porque aquí dice que él pertenece al Dios Altísimo. Es lo que dice. Acuérdese que también dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pero dice, tú eres sacerdote para siempre. Quiere decir que este sacerdocio es del Dios Altísimo, pero es para siempre. Dice que es eterno. Por eso lo que ministra el orden de Melquisedec es eterno porque es un sacerdocio eterno. Además de que es del Dios Altísimo, el Elión también es un sacerdocio para siempre.
eterno. Es un sacerdocio que no se va a terminar nunca, no se va a acabar nunca. Lo que ministra es eterno, porque es para siempre. Otra cosa que tiene muy interesante el orden de Melquisedec es que es un sacerdocio de pactos. Es un sacerdocio de pactos. Por eso, cuando ahí dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, tenemos que tomar en consideración el sacerdocio de Dios Altísimo. Ahí dice, es un sacerdocio eterno, ahí lo dice, pero también es un sacerdocio de pactos. Ahí dice que tiene pactos. De hecho, la Santa Cena es un pacto. El tomar la copa implica que hay que decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo es que hay algunas personas que dicen que ya no hay que pactar? Si en sí mismo la Santa Cena es un pacto. Y si pertenecemos al sacerdocio de Jesucristo, este sacerdocio funciona según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio de pactos. Por eso es que recibe diezmos. No le voy a hablar del diezmo hoy, no se preocupe. Eso se encarga el Espíritu Santo con usted. Pero necesito mencionarle que el diezmo no es el dinero. La gente se imagina que es que uno quiere que se estén mochando. Eso es lo que la mente mezquina y perversa es lo que se imagina. No saben lo que es el diezmo. No saben lo que quiere decir una décima. No entienden eso. Pero es porque mi pueblo perece, porque lo tienen en ignorancia. El diezmo solo es una señal de otra cosa mucho más grande y mayor que el dinero en sí, o que la posesión en sí, o los bienes en sí. Solo son una representación de algo más glorioso. Pero no lo pueden entender porque no se los han enseñado. El diezmo es un pacto. Es lo que la gente no entiende. Que el diezmo es un pacto. ¿Tiene su Biblia? ¿Sí la tienen? Bueno, yo estoy manejando la versión de las Américas y yo sé que a veces hay alguna palabrita que no concuerda porque tal vez están manejando otra versión, la Reina Valera o tantas versiones que han salido ahora. Pero yo estoy con la versión de las Américas porque esta Biblia me costó muy caro y no la voy a cambiar así nomás. Le cambio la pasta nada más, pero es porque ha resistido hasta ahora, por eso es que la tengo. Bueno, aquí en el sacerdocio de Melquisedec podemos ver que sale sacerdote del Dios Altísimo, no sumo sacerdote de Jesucristo. Pero aquí dice que Melquisedec es sacerdote, no es sumo sacerdote, es sacerdote. Dice aquí, y que le sale al encuentro y saca pan y vino. Entonces es un sacerdocio de pan y vino. ¿Qué quiere decir pan y vino? Que es un sacerdocio de pacto. Usted imagínese la escena. Este que está aquí es Melquisedec y este que está aquí es Abraham. Entonces, vienen y van a celebrar la Santa Cena porque él saca pan y vino. Pero la gente no entiende que eso es un pacto. Me lo pone otra vez, por favor. Entonces, como estamos hablando de pactos, tenemos que hablar de Melquisedec. Nuestro sacerdocio es de pactos. ¿Cómo la gente no puede entender eso? La Santa Cena en sí es un pacto. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar. Bueno, antes de explicárselo, quiero decirle que la palabra pacto, esa palabra, en hebreo es la palabra 1285. Berith. Eso significa pacto. En hebreo. Esa es la palabra que usó Abraham. Esa fue la palabra que él usó. 1285 del diccionario Strong, Berith. Pacto. ¿Qué quiere decir eso? Pacto quiere decir covenant. Por eso hay iglesias que se llaman covenant. La gente no sabe, en América Latina, eso quiere decir convenio, pacto, un convenio. Pacto es un convenio. Pacto dice que es una liga, es ligarse
hacer una liga, hacerse una liga, atarse a otros, aliarse a otros, asociarse al otro. Por eso, usted va a ver que antes de la fundación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de llamarse las Naciones Unidas, se llamaba la Liga de las Naciones, porque era una sociedad o una asociación de países que se reunían para que formaran después las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una liga de países, una liga de naciones. También pacto es una alianza, es hacer alianza con alguien, es aliarse, ponerse de acuerdo con alguien para lograr algo en común. También pacto es unión, es unirse, es unirse a alguien, unirse a un grupo, unirse a una persona. Por eso hasta las relaciones sexuales son un pacto, porque son una unión. Es una unión. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace uno solo con ella? La gente no sabe que la relación sexual es un pacto, porque es una unión. También, un pacto es un juramento. Cuando uno jura, y les decía yo a los hermanos el domingo, cuando uno decía, por esta, y hacía la señal de la cruz, para jurar algo, ¿verdad? Para jurar algo. También, pacto es una promesa. El pacto es una promesa. Cuando uno promete algo, se está comprometiendo. Eso es un pacto. Yo me comprometo, te prometo. Y esa promesa se convierte en pacto cuando es promesa. Es un compromiso, es un voto, es un comprometerse. Cuando alguien se compromete, eso es lo que es. Eso que usted está viendo en su pantalla, eso es un pacto. Esa es la palabra y eso es lo que significa. Ustedes lo pueden estudiar en el diccionario Strong si tienen el deseo de aprender un poquito más acerca de lo que es este concepto en el sacerdocio. Y fíjese que una de las cosas que debemos entender que este sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eminentemente de pactos. Por eso es que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, Melquisedec saca pan y vino y Abraham lo que saca es el diezmo. Esa es la forma de pactar. Hacemos la Santa Cena. Dios ofrece el pan y el vino y Abraham ofrece el diezmo, una décima. Esa décima quiere decir, yo le pertenezco al Dios Altísimo. Eso es lo que quiere decir la décima, pertenencia. Por eso usted va a ver en la bendición, yo sigo aquí en Génesis capítulo 14, dice aquí, verso 19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Le dio a Abraham el diezmo. ¿Y qué le dio Melquisedec? Pan y vino. El sacerdocio ofrece pan y vino, y el que recibe la oferta de pacto con el diezmo confirma que está haciendo pacto. Por eso, en ese momento, cuando le dio el diezmo, fue cuando brincó el rey de Sodoma. ¿Por qué no había brincado antes? Porque el rey de Sodoma no quiere que pacte con el Dios Altísimo. Ese es el que se le mete en la cabeza diciéndole, no tiene que diezmar, ya no estamos en el tiempo de los diezmos, eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento, y le vienen con argumentos ridículos. Porque mire, yo no quiero ofender a los hermanos que no piensan como yo, pero cuando yo hago los argumentos digo, a esa gente le falta estudiar. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, mi pueblo es destruido, a mi pueblo le falta bendición, porque lo tienen en ignorancia. Bueno, cuando
el rey de Sodoma ve que Abraham está dando diezmos y entiende que está pactando con el Dios Altísimo, inmediatamente en el verso 21, el rey de Sodoma aparece. Quiero que usted vea esto y lo entienda. Estoy desde el verso 18 al verso 21 de Génesis 14. Échele una repasadita después de que termine la enseñanza para que se empape, para que usted vea en el espíritu, usted pueda ver el panorama, el cuadro de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dice el verso 18 que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, puso la mesa del Señor. Por eso los que se sientan a la mesa se sientan a pactar. Por eso, qué tremendo cuando invitamos a alguien que coma con nosotros. Estamos pactando en una mesa. Quiere decir que estamos de acuerdo. Dice aquí, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, ve, ahora viene el rey de Sodoma interviniendo, metiendo las narices. El rey de Sodoma siempre va a tratar de evitar que usted pacte con Dios. Sodoma siempre va a tratar de echar a perder el pacto que usted puede hacer con el Dios Altísimo. Por eso aparece, justo en ese momento, aparece el rey de Sodoma diciéndole a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, he jurado. Es más, tal vez su versión Reina Valera diga, he levantado mi mano, porque así se hacía el juramento antes también. Como señal de juramento, se levantaba la mano. Como señal de voto, como señal de convenio, como señal de pacto, se levantaba la mano. Por eso dice aquí, he jurado, y la bastardilla nos dice, he levantado mi mano. Ahí dice, en la bastardilla. La bastardilla no es ninguna mala palabra. Vaya al diccionario y busque la palabra bastardilla y va a ver que es esta parte de aquí. Usted ve la Biblia, pero ve que aquí tiene unas explicaciones, aquí tiene referencias, claro que sí, pero también tiene la bastardilla, que es las explicaciones, las interpretaciones que da de ciertas palabras y ciertas expresiones. Ahí están en la bastardilla. Ahí en la bastardilla dice, he levantado mi mano. Es decir, he jurado, he pactado. Le está diciendo que pactó al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Cuándo pactó? Cuando recibió la Santa Cena y le entregó el diezmo. Ahí hubo un pacto. Ese es el pacto de Melquisedec. Lo que estoy hablándole hoy a usted y yo es del pacto de Melquisedec. ¿Por qué usted necesita entender el pacto de Melquisedec? Porque usted está en el sacerdocio de Jesucristo. Y el sacerdocio de Jesucristo opera según el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Para poder entender el sacerdocio de Jesucristo, hay que entender primero el sacerdocio de Melquisedec. Porque los dos son sacerdocios sempiternos. Ya lo mandé al diccionario, ¿verdad? Sacerdocios sempiternos, que tienen principio. En el caso de Jesucristo, lo comienza con nosotros, pero no tiene fin. Jesucristo no tiene principio, pero el sacerdocio de Jesucristo con nosotros tiene un principio. Cuando Él resucitó, cuando Él vino en la resurrección a lavarnos para hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Ahí comenzó. Entonces, entendiendo esto, mire también que dice aquí, verso 22, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, o sea, he pactado con el Señor Dios Altísimo, le he hecho un voto al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham
¿Por qué le dice yo enriquecí? Porque seguro Dios le dijo a él, yo te voy a enriquecer, yo te voy a engrandecer. No pactes con Sodoma, no pactes con nadie. Y entonces por eso viene Melquisedec ofreciéndole pan y vino y él entrega el diezmo. ¿Usted está dando cuenta lo que es el diezmo? Si el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, eso quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, porque dice, tú eres sacerdote para siempre. Ese es eterno. Dice que el diezmo es eterno. El diezmo no es solo para ahora, ni era cosa del pasado, es eterno, porque pertenece al orden de Melquisedec que le recibió los diezmos a Abraham. Pero dice aquí que Dios le dijo a Abraham, que no pactara con nadie. Por eso Abraham está diciendo, he prometido, dice, he jurado al Señor, he pactado con el Señor, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré de nadie, ni un hilo, ni un cordón, nada, para que no digan después que la riqueza que tengo me la dieron ellos. Está hablando de riqueza, está hablando de prosperidad material, porque hay unos muy bendecidos y otros que no están tan bendecidos. ¿Por qué hay unos muy bendecidos materialmente? En la iglesia, obra de Orange, hay gente muy bendecida, pero también hay gente muy necesitada. Ya yo vi la diferencia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que los que están necesitados se salen muchas veces del pacto porque no saben lo que es ser de pacto. Porque como oyen al hermano, Dios lo bendiga, al hermano Alducin, ese que habla de México, ni lo conocen, lo ven ahí por televisión y él dice que no hay que diezmar. Y cada día más pobre ellos. En cambio, yo he visto la gente en obra de Orange. Yo he visto la gente próspera que son tremendos con el diezmo. Es más, me enseñaron algo que después lo voy a enseñar yo. El diezmo por adelantado. Había oído de eso allá en Costa Rica una vez. Oía un apóstol que es amigo mío, Ronnie Chávez. Pero no se me ha hecho vida hasta ahora que uno, hermano, ¿qué es? El origen del asunto es el que mantienen el diezmo. Se mantienen en el pacto. A ellos se les hizo vida el diezmo. Y me preguntan, ¿por qué hay unos tan bendecidos y otros tan necesitados? Porque el necesitado necesita entender que se salió de la bendición del pacto, no cumple. Ese es el problema. Miren, esto se lo estoy diciendo a usted de veras de pilón. Se llama de pilón. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 11. Si usted va conmigo a leer 1 Corintios 11, usted va a dar cuenta qué es lo que está sucediendo en la iglesia con alguna gente. Hay gentes que prometen y no cumplen. Ahora vamos a hablar de eso. Capítulo 11 de 1 Corintios habla de la Santa Cena, precisamente del pan y del vino, precisamente de lo que hizo Melquisedec. Sacó pan y vino. Entonces aquí no está hablando de la Santa Cena. De memoria me lo sé porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi y ahí dice todo. Pero mires lo que dice el verso 27. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente. ¿Qué será indignamente? ¿A qué se refiere indignamente? ¿Por qué los hijos de Elí eran indignos? Ahí dice. Y los hijos de Elí eran indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes. Por eso eran indignos. Hay gente que es indigna cuando hacen la Santa Cena, porque no conocen al Señor y porque no conocen su sacerdocio.
el de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Por eso, indignamente dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. ¿Ha roto el pacto? ¿Se ha salido del pacto? Y ni siquiera saben lo que es el pacto. Ni siquiera saben que estamos en un sacerdocio de pactos. Mire, el discipulado es un pacto. La cobertura es un pacto. El pastorado es un pacto. Es un acuerdo que tenemos. Yo te voy a enseñar, tú te vas a sentar y tú vas a ser el discípulo que aprende. Pero resulta que el discípulo cree que sabe más que el maestro. Rompe el pacto. Y eso hacían con Jesús algunos. Allá algunos empezaron a decirle que, ¿cómo tú dices que nosotros no somos libres si no somos esclavos de nadie? Y empezaron a contradecirle al maestro. Ahí se rompe el pacto. Maestro, alumno. Maestro, discípulo. ¿Y la cobertura? Cuando usted llegue, hermano Andy, y me lo traen ahí, es que él quiere la cobertura, ella quiere la cobertura. Usted no entiende que la cobertura es un pacto. Un pacto que involucra a un ángel. Por eso cuando toda esa gente se va hablando mal, mucha gente que se va murmurando, o gente que no dijo nada, sino que rompen el pacto y se van. Observe a la gente que rompe pactos y aprenda. Aprenda de la gente que rompe pactos. Aquellos que dijeron, aquí me trajo el Señor. Ellos que me decían, papá. Hay ellos que decían, daddy. Me decían, ¿y por qué ya no están? Porque rompieron el pacto. Pero ellos no tienen idea por qué les está yendo mal. Ahora yo le voy a explicar por qué. Pues yo quiero que Dios te bendiga. Eso es lo único que yo quiero. Si usted entiende esto, se da cuenta de la delicadeza y evitará cometer ciertos errores. Si va a romper un pacto, sepa primero que es un pacto. Un compromiso. Por eso le enseñé al principio de esta enseñanza. Ok. Entonces, aquí dice que cada uno se examine, cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque yo le oigo interpretaciones apostólicas a esto que no me da testimonio. Así no es. Lo que sucede es que usted tiene que darse cuenta si usted está dentro de ese pacto, dentro de ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, o si ya se salió de ahí. Y mire qué tremendo es esto. Pactar con Jesús. Pactar para ser el cuerpo de Cristo y le deseamos el mal al hermano. Y murmuramos contra las autoridades que representan a Jesús. Y calumniamos muchas veces al repetir mentiras. Calumniamos. Yo solo quiero que usted le ponga cuidado a la gente que rompe los pactos. ¿Por qué esa persona llora y llora y llora y no se levanta y no se levanta y no se levanta? La murmuración. Rompió el pacto. Le dijo raca a su hermano. Lo quiso matar como Caín mató a Abel. Entiéndalo. A veces usan, yo respeto los hermanos, ¿verdad? Pero han usado la Santa Cena como una medida disciplinaria contra el mentiroso y contra el falso. Eso está mal aplicado, así no es. No es eso lo que quiere decir. Se trata de, me salí del pacto del cuerpo de Cristo.
Porque esto es el nuevo pacto, es un pacto. Por eso el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y por eso es que es un sacerdocio de pactos. La Santa Cena en sí misma es un pacto, y eso es lo que le está diciendo aquí. Disciérnase si no se ha salido del pacto como Judas. Judas se salió del pacto. Cuando usted dijo, pastor, ¿a qué me mandó el Señor? Entonces, ¿por qué se fue? ¿Porque vio un mal ejemplo? ¿Porque le dijeron un chisme? Por eso se fue. ¿Usted vio, usted fue testigo o fue un chisme? Y se van. Y se les olvidó que rompieron el pacto. Cuando vienen ahí, ore y agacha la cabeza y uno ora por ellos. Es un pacto. Yo voy a ser tu pastor, usted va a ser la oveja. Hicimos un pacto. ¿Ok? Me da no sé qué, ser consciente de que hay gente que no sabe que la cobertura viene por un pacto también. Y en ese pacto se está involucrando un ángel. El ángel que Dios le da al ministerio. Y habrá pastores que se van, sí se van. Es como una batería, se le va a ir acabando la carga. ¿Ok? Pero ya se fueron del pacto. Y eso hay que meditarlo. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto de los pactos. Pero qué tremendo cuando le dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Termino diciéndoles a ustedes qué es lo que le pasa a uno cuando se sale del pacto, y esto vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, yo lo tengo aquí. Primera de Reyes, capítulo 19, viene Elías, mata a los profetas de Baal. Y en el capítulo 19, verso 1 dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue, y usted sabe que huyó. Pero quiero llevarlo a este verso 9, el verso 9, donde él entra en la cueva, ¿verdad? Y el susurro apacible, y eso no. Dice, entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y busco mi vida para quitármelo. Pero dice, han abandonado tu pacto, por eso les vino el juicio. La razón que a Israel le vino un juicio de 3 años y 6 meses de sequía, un juicio, 3 años y 6 meses, 3 años y medio que no llovía del todo, fue porque ellos abandonaron el pacto con el Señor. Es importante que entendamos lo de los pactos. Cuando uno se sale del pacto, ¿qué fue lo que le pasó a Judas con el Señor Jesús? Los 12 estaban pactados. Los 12 pactados del Señor. 12 de pacto, porque se sentaban a la mesa. Se sentaban a comer con el Señor. Se sentaban a comer de su pan. El que de mi pan comía. Eso quiere decir, la mesa es un pacto. Por eso la Santa Cena es un pacto. Es la mesa del Señor. Estamos haciendo pacto con Él. ¿Y quién se salió del pacto?
Judas se salió del pacto. Y cuando nosotros nos salimos del pacto, Dios se aparta de nosotros. Por eso qué tremendo es esto, cuando Ofni y Finés, los indignos del altar, logran que la gloria del Señor se vaya. Pierden el arca. Y la perdieron porque la gloria del Señor ya no quería estar con ellos. Porque se salieron del pacto. No conocían al Señor ni el pacto de los sacerdotes. Ignoraban el pacto sacerdotal. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se aparta. Yo no creo que es que les viene maldición. Es que les pasa lo que le pasó a Judas. Yo creo que Jesús amaba a Judas. Lo que yo creo es que Judas no amaba al Señor, pero el Señor no amaba a él. Y yo sé que el Señor lloró por él, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay algunos que son rompepactos. Y termino ya hablando de esto. Termino completamente en el libro de Mateo capítulo 5, hablando de los pactos. Termino con esto. Verso 33, capítulo 5 de Mateo, verso 33 dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos o tus votos al Señor. Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estado de sus pies, porque dice, Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Ahora la forma de pactar no es levantando la mano, como a Abraham, cuando Abraham vino a buscar a Melquisedec, levantó la mano como la está levantando Melquisedec. Melquisedec está levantando la mano porque están pactando ellos dos. Esa es la forma como se hacía. Pero ahora viene Jesús y nos dice, no hemos quitado los pactos, lo único es que ya no se levanta la mano. En nuestro sacerdocio tiene que ser la palabra. O sea, tu sí, sí y tu no, no. ¿Cuántas veces hemos prometido algo a Dios y no se lo cumplimos? Por eso cuando vamos a la Santa Cena, tenemos que discernir qué cosa no le hemos cumplido al Señor. ¿Qué le prometimos y no lo hemos hecho? Para que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Ya no se trata de levantar la mano ni de hacer el juramento que hacíamos en el mundo. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Por esta. Ya no hay que hacer eso. Tu palabra. Aquí me trajo el Señor. ¿Y por qué se fueron? Ellos no se dieron cuenta que con esas palabras estaban pactando. Y que al abandonar el ministerio rompieron su pacto. La única manera sería que el Señor le dijera, muévete de aquí para allá, como le decía a Abraham, vete de Ur de los Caldeos. Sí, pero tiene que ser Dios hablándoles. Y yo sé que no, es que no saben la enseñanza. Por eso usted no rompa los pactos. Entienda que el diezmo es un pacto. No es con un hombre, es con el Dios Altísimo. Si usted lo prometió y no lo está haciendo, vea por qué las consecuencias. Vea por qué le está pasando lo que le está pasando. Por esa razón, en la iglesia, estoy hablando de Hora de Orange, hay mucha gente muy bendecida y hay gente muy necesitada. Pero los que están necesitados tienen que revisar de qué le prometieron al Señor, qué le dijeron al Señor que iban a hacer y no lo están haciendo. Póngale cuidado usted a la gente que ha roto los pactos. Mire cómo les está yendo, porque simplemente la gloria del Señor se aparta.
simplemente el ángel del Señor se aparta. Porque el pacto no fue con ellos. El pacto fue con el Señor. A quien le dijeron eso fue al sacerdote, pero el sacerdote representa al Señor. Pues yo quiero que usted, en el nombre de Jesús, recuerde. ¿Qué le ha prometido al Señor? Le dijo, te voy a servir, Señor. Señor, yo te voy a servir. ¿Le dijiste? ¿Le estás sirviendo al Señor? Le dijiste, Señor, si tú me das ese trabajo, te voy a dar el diezmo. ¿Se lo dijiste? Le dije, Señor, de todo lo que me bendigas te daré la décima. ¿Se lo estás cumpliendo o no? ¿Qué le has prometido al Señor? Cuando estás llorando ahí en la presencia del Señor, cuando estás en la iglesia, en el culto y aquella presencia fuerte del Señor, le dices, Señor, cuánto te amo, Señor, voy a hacer esto, voy a hacerlo. ¿Se lo estás cumpliendo? ¿Te estás dejando pastorear? ¿Eres un buen discípulo? ¿Estás agarrando la enseñanza? ¿Dónde estás rompiendo el pacto? Vea dónde se te perdió el hacha. El hacha es dónde te saliste del pacto. Porque si usted se mantiene en el pacto con el Señor lo va a bendecir. Porque Él cumple su palabra. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. ¿Qué quiere decir que Él es fiel? Que Él siempre va a cumplir. Los que no cumplimos son nosotros. Los que nos salimos del pacto somos nosotros. No se salga del pacto para que no se salga de la bendición. No se salga del pacto para que la bendición se mantenga sobre toda su vida. Eso es lo que quería decirle hoy. No quiero dejar la oportunidad de decirles que tenemos retiro de mujeres. Este agosto 24 al 27 tenemos retiro de mujeres. Usted puede llamar a este número de teléfono, el área 714-285-0020. No lo deje para mañana. Estamos muy acostumbrados a llegar allá a última hora. En este caso no se va a poder. Tiene que llamar temprano. Por lo menos póngase de acuerdo, porque es un nuevo lugar. No es el mismo lugar donde vamos siempre. Se llama Pali Retreat Center. Así se llama. Pali Retreat Center. Y ahí las reglas son un poquito diferentes. Ahí no se puede llegar de último. Allá no se puede llegar a pagar allá. No. Usted tiene que llamar primero, por lo menos póngase de acuerdo con mi esposa Jania. Yo sé que esto va a ser un retiro de gran bendición para todas las mujeres. Dios tiene algo preparado. Nuestros retiros siempre son retiros maravillosos porque nos ha concedido Dios esa bendición. Tener esa presencia, las mujeres son muy metidas con el Señor y siempre logran bajar la presencia del Señor y siempre cuando salen de la montaña salen muy bendecidas y yo sé que esta no va a ser la excepción. Yo sé que va a haber una gran manifestación del Señor. Así que para este agosto 24 al 27, no se le olvide, no lo deje para mañana. Llame hoy mismo, llame a este número, área 714, dice aquí 285-0020, o también puede llamar a la oficina, área 714-289-3664. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias.